Hola, estimados jóvenes y señoritas de este club de guías mayores instructores. Me es un gusto saludarlos a través de este medio y compartir con ustedes parte de la historia de este movimiento juvenil adventista mundial y también animarlos a que sigan su preparación y participación como líderes dentro de nuestra iglesia. Ya entrando en el tema, entonces, pues nos resulta oportuno al empezar este nuevo año de preparación, nos resulta oportuno conocer los comienzos del movimiento juvenil en la iglesia adventista. Investigaciones recientes revelan que los jóvenes Harry Fenner y Luther Warren celebran la reunión de oración que encendió la chispa de este movimiento juvenil, y los padres de los jóvenes de la iglesia de Hazleton, Michigan, mostraron preocupación por sus hijos. El registro de esta antigua iglesia revela que en una junta los padres discutieron de cómo podían apoyar a sus hijos adolescentes y acordaron pedir a los padres de Harry y a los padres de Luther y a otros hermanos que hablaran con los jóvenes y los animen. No mucho tiempo después, Harry, de 17 años, y Luther, de 14 años, respondieron, sin dudar, a las oraciones y al amor de sus padres. Decidieron que había llegado el momento de hacer algo por otros jóvenes de la iglesia. Entonces, la unión de jóvenes con adultos es muy importante para el crecimiento de nuestra iglesia. No pueden los adultos creer que lo pueden hacer todo, y tampoco los jóvenes. Es importante la unión de ambos, no pueden estar separados. Ven ustedes aquí el resultado de la preocupación de los padres y la respuesta de los jóvenes a esa preocupación con oración, porque dice la historia que Luther Warren y Harry Fenner salieron del camino donde estaban, saltaron hacia unas vías del ferrocarril y se arrodillaron, y ahí en oración comunicaron al Señor su preocupación y pidieron la dirección del Espíritu Santo. Con oración surgió, se encendió una chispa que luego es la llama que actualmente nos sigue guiando en este ministerio juvenil. Su preocupación fue demostrar interés en sus amigos y sintieron que era el momento de tener una reunión y ver lo que podrían hacer para involucrar a otros jóvenes en un programa de testificación más efectivo. La primera reunión de ellos, como ustedes lo han leído en alguna oportunidad o se lo han dicho, fue con jóvenes varones, con jovencitos varones. Luego el programa, a medida que pasaban las semanas, meses, se fue haciendo un programa mixto, donde entonces ya se reunían jóvenes y señoritas. La pregunta en estas reuniones era cómo podrían terminar la obra de la predicación del Evangelio. Esa era su preocupación. ¿Qué podían hacer para apresurar la venida de Cristo? ¿Qué harían para recaudar fondos? A raíz de esta sesión, promovieron la obra misionera y recaudaron fondos para adquirir publicaciones misioneras, y así salieron a esparcir las buenas nuevas. Poco después, el lugar de reunión es trasladado al dormitorio de Luther, a la habitación de enfrente, y se añadieron ahí entonces, como les dije, jovencitas de la feligresía. Y ya que en estas primeras reuniones no se les permitió participar, pero serían parte de la primera sociedad de jóvenes de la iglesia adventista. 13 años después, en Wisconsin, otro joven, Mick Maguire, se sintió preocupado también por los jóvenes de su iglesia y empezó a celebrar reuniones similares. Cuando los miembros de la junta se enteraron y sacudieron la cabeza y exclamaron de que ya suficientes problemas tenían con los jóvenes como para que ahora tuvieran encima reuniones especiales. Pero el anciano de la iglesia, con mucha sabiduría y inspirado por el Espíritu Santo, le ofreció apoyo a Mick y le dijo que siguiera adelante, que él trataría en lo posible que no prohibieran las reuniones de los jóvenes. El joven Maguire no sabía nada de lo que ocurría en Michigan, en la iglesia de Hazleton, con Luther y Harry. Por lo que esto nos dice y nos indica que el Espíritu de Dios
trabaja despertando a la juventud para hacer algo por sus compañeros de iglesia. Ese mismo año, el 19 de diciembre de 1892, Elena White escribe un mensaje del Señor relacionado a la obra en favor de los jóvenes. Y ella escribió así desde Melbourne, Australia, las siguientes palabras: tenemos un ejército de jóvenes que pueden hacer mucho si fueran debidamente dirigidos y estimulados. Queremos que nuestros hijos crean la verdad. Queremos que reciban la bendición de Dios. Queremos que tomen parte en planes bien organizados para ayudar a otros jóvenes. Que se preparen para que puedan representar la verdad en forma correcta, dando razones de la esperanza que hay en ellos y honrando a Dios en cualquier ramo de la obra que estén calificados para hacer. Pocos meses después llegó un segundo testimonio pidiendo que estos jóvenes se organizaran en grupos para salvar a las almas de la ruina. La instrucción fue la siguiente: que se organicen grupos en las iglesias para realizar esta labor. En octubre se hizo más clara la clase de organización que ella tenía en mente y les escribió diciendo que se organicen en grupos pequeños de sociedades cristianas. Entre 1879 y 1901 empezaron a surgir entonces sociedades de jóvenes en muchos lugares. En 1893 se organizó en Lincoln, Nebraska, la Sociedad de Jóvenes para el Servicio Cristiano. Y en 1894 Luther Warren empezó a organizar bandos de alegría en Dakota del Sur. En 1896 se celebró una convención de estos grupos en Bridgewater, Dakota del Sur, y empezó a publicarse en Omaha, Nebraska, una revista llamada Sunshine para promover el interés que había en torno a estas actividades. En 1901, la Asociación General pidió al departamento de la Escuela Sabática, bajo la dirección de la señora Flora Plummer, que atendiera la obra de los jóvenes a nivel de la Asociación General. Pero fue en 1907 que fue aprobado el Departamento de Jóvenes de la Asociación General. En un congreso en Suiza se nombró a M.E. Kerr como director y a Matilde Erickson como la secretaria. Durante el verano de ese mismo año se reunieron en Mount Vernon, Ohio, más de 200 delegados para celebrar una convención de jóvenes con el fin de elegir el nombre oficial de la organización y presentar otras recomendaciones. Allí se adoptó el nombre de Departamento de Jóvenes Misioneros Voluntarios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el cual se conoce más comúnmente como Departamento de Ministerio Voluntario. Y se acordó poner en marcha el plan de devoción matutina y los cursos de lectura que hoy son conocidos como el Club de Libros. Con el paso del tiempo, se identifica el nombre de misioneros voluntarios con las siglas MB y las reuniones locales de los jóvenes se empezaron a llamar reuniones MB. El departamento recibe su nuevo nombre, Departamento de Jóvenes Misioneros Voluntarios, JMB, en el año de 1970. Fue en 1979 que se da un nuevo cambio y se llama ahora Departamento de Jóvenes Adventistas, y este nombre sigue siendo hasta hoy. Las siglas anteriores fueron cambiadas entonces por las de JA. A pesar de estos cambios, los ideales de los jóvenes adventistas siguen siendo lo mismo. El Departamento de Jóvenes ha conservado el mismo blanco, lema y voto, siendo el blanco de la Sociedad de Jóvenes Adventistas relacionado a la preocupación de Luther Warren y Harry Fenner. El blanco dice: el mensaje del advenimiento a todo el mundo en esta generación es lo que decía en un inicio. Solamente cambió una palabrita. En lugar de decir en esta generación, ahora decimos en mi generación, comprometiéndonos más todavía con este blanco, haciéndolo propio, nuestro. La fuerza que los impulsaba está revelada en el lema JA. El lema: el amor de Cristo nos constriñe. Esto cambió la última palabra para que sea más entendible.
el amor de Cristo nos motiva. Y el voto, por amor al Señor Jesús, prometa tomar parte activa en la obra de la Sociedad de Jóvenes Adventistas, haciendo cuanto pueda para ayudar a otros y para terminar la obra del Evangelio en todo el mundo. También el emblema JA, los ángeles con la trompeta, simbolizando el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis, el escudo en forma oval en el centro de la bandera, la cruz que representa el amor de Cristo, el amor de Dios y el sacrificio de Jesucristo en favor nuestro, las siglas del movimiento Jóvenes Adventistas, representando también a los ideales nobles que esperan el regreso de Jesús y comparten su fe al asociarse con otros jóvenes, y el mundo, que es el territorio de acción misionera de estos jóvenes adventistas. En estos tiempos cambiantes no podemos perder de vista aquellos ideales, porque no tenemos nada que temer del futuro, excepto que nos olvidemos de cómo Dios nos ha guiado en el pasado. El blanco JA nunca ha sido ahora tan relevante. La invitación de nuestros dirigentes de la iglesia es que marchemos unidos para terminar la obra. Unidos, adultos, jóvenes, niños, llevando el mensaje adventista a cada familia y a cada individuo del mundo. Dios quiere que la generación actual sea la última. ¿Podrá llevarse el Evangelio adventista a todo el mundo en esta generación, en mi generación? De esta manera el amor de Cristo es motivo de nuestro interés en otros y nos permite desarrollar un espíritu de camaradería, como lo hicieron Luther y Harry hace más de 120 años. Tengamos delante de nuestra juventud el lema JA como nunca antes y vamos a guiarlos a una experiencia personal con Jesús. La historia del movimiento juvenil de nuestra iglesia nos habla hoy con fuerza y nos presenta un plan de acción. La iglesia unida para llevar el Evangelio. Una iglesia preocupada por sus jóvenes. Un grupo de jóvenes preocupado por sus compañeros. ¿Qué más necesitamos? La orden dada en 1893 para que se organicen los grupos en la iglesia para realizar esta labor sigue siendo importante y debemos cumplirla. En todas las iglesias debemos tener la sociedad de jóvenes activa, que supla las necesidades de los jóvenes en un contexto de compañerismo. El Departamento de Jóvenes de la Asociación y Misión es un banco de recursos para proveer materiales. Por eso están ustedes en preparación. Muchas veces veo con tristeza de que los jóvenes pasan por los clubes y saltan de un club a otro, hablando específicamente aquí en nuestra institución, y saltan de los instructores a los avanzados y luego se pasan a otro club otro año y otro club, y toda su experiencia universitaria se la pasan saltando de un club a otro. Jóvenes, es momento de poner en práctica y ejercitar el liderazgo por el cual ustedes están siendo preparados. Fíjense la edad que tenían Luther y Harry, 16, 14 años, y ya eran líderes organizando grupos de jóvenes. Así que les invito a que pongan en práctica. La mayoría de ustedes ya pasa esas edades, pasa la mayoría de edad. Preséntese en su iglesia, hable con su pastor, diga: soy joven, tal vez no he terminado mi preparación, pero tengo todo el ánimo y de rodillas pondré en práctica el liderazgo por el cual Dios me ha traído aquí. De repente nos sentimos que aún nos falta preparación, pero la preparación debe ir de la mano de seguir, de mantener un ejercicio de nuestro liderazgo dentro de la iglesia. No podemos pretender estar todos los años aprendiendo. Como les dije, con mucha tristeza veo que los jóvenes pasan por los clubes y pocos, realmente pocos, quedan trabajando dentro de su iglesia. La División Interamericana publica también una revista juvenil
llamada Visión Juvenil, que contiene programas, ideas, recursos. Hay muchas cosas que provee nuestra iglesia para que ustedes como jóvenes puedan seguir su preparación. El líder continúa una preparación de manera permanente. Así que mientras ejerce su liderazgo va aprendiendo también. ¿Y de quiénes aprende? Aprende de quienes tienen un poco más de experiencia. Es importante que recuerden que la unión de los jóvenes con los adultos es una de las mejores herramientas que Dios nos da. La lección de la semana pasada de la escuela sabática nos habla sobre que la iglesia es como el cuerpo. Tiene órganos y sistemas que se unen y trabajan unos con otros. No se puede pretender como adultos aislarnos de los jóvenes o mantenerlos aislados, pero tampoco podemos pretender como jóvenes trabajar de manera aislada, sin el consejo y sin la intervención de los adultos. Cada grupo de joven, así como en Hazleton, Michigan, debe estudiar sus propias necesidades en su iglesia y con la convicción de amar a Cristo y de la preocupación por otros, debe entonces desarrollar el mejor plan de acción para el éxito del ministerio juvenil. Como voluntarios en cada iglesia local, se sentirán emocionados de ser llamados misioneros incondicionales, herencia que jamás debemos perder de vista. Mientras otras denominaciones luchan por tener un ministerio juvenil significativo, los jóvenes adventistas han sido llamados al reino de Dios para un tiempo como este. Su organización y programa de acción le llegó por revelación, por medio de la Biblia y los escritos de Ellen White. Por lo tanto, la senda está trazada y nos corresponde seguir las huellas del líder que las trazó, Cristo Jesús. Su destino como generación de los últimos días es glorioso, jóvenes. Mientras marchamos en la línea de Noé, de Daniel, de Wycliffe, de Hus, de Jerónimo, de Lutero, de Tyndale, de Knox, de Wesley, de Jaime y Elena White, estos valientes de la antigüedad y multitudes más han dado testimonio del poder de la palabra de Dios contra el poder y el proceder humano que apoyan el mal. Estos constituyen la verdadera nobleza del mundo, constituyen su realeza. Los jóvenes de hoy, ustedes son llamados a ocupar ahora estos lugares. Les invito entonces a comprometerse con esta formación que están llevando, pero a la par ejercer ya su liderazgo. Ya el mundo necesita que ustedes ya ejerzan su liderazgo comprometido y también avanzando en su formación. Que Dios los bendiga, que les ayude durante este año, aunque en unas circunstancias bastante diferentes, pero que les acompañe en su formación y también al poner en práctica su liderazgo en su iglesia. Que Dios los bendiga.